Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos del 3 al 9. Bendito sea el nombre de Dios. Recuerde que hemos tomado como base de estudio el Evangelio de San Marcos, ¿verdad? Ya llevamos un poquito de tiempo en este Evangelio. ¿Ha sido de bendición para su vida, mi hermano? Sí, le ha servido lo que el Señor ha hablado a través de su Escritura. Bien, versículos del 3 al 9. Ya lo encontró, Evangelio según San Marcos, capítulo 4, del versículo 3 al versículo 9. Gloria a Dios. Bendecimos a Dios. Cuando lo tenga, glorifique al Señor. Se pone de pie por reverencia al Señor. Decimos, la Escritura dice de la siguiente manera: oíd. He aquí el sembrador salió a sembrar. Y aconteció sembrando que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la tragaron. Y otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y luego salió porque no tenía la tierra profunda. Mas salido el sol, se quemó, por cuanto no tenía raíz, se secó. Y otra parte cayó en espinas, y subieron las espinas y la ahogaron, y no dio fruto. Y otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, que subió y creció, y llevó a uno a 30, y a otro a 60, y a otra a 100. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cierre usted sus ojos, manito. Vamos a orar. Padre amado, gracias porque hemos cantado, Señor, a su dulce nombre. Gracias porque la gratitud fue para traer las evidencias de su poder y de sus respuestas a nuestras oraciones. Gracias porque pusimos nuestras cargas a sus pies y ahora nos sentimos libres, capaces de poder asimilar su enseñanza. En el nombre de Jesús, denos palabras de vida para la vida eterna, que su Espíritu Santo nos capacite para poder comprenderla y ponerla por obra. En el nombre de su Hijo amado, nuestro Salvador, Jesucristo, le pedimos todas las cosas. Amén. Gloria a Dios. Tome su lugar, mi amado hermano. Bendecimos a Dios por lo que nos permite disfrutar cada día. Le decía yo que el Evangelio de San Marcos fue el primer evangelio que se escribió, ¿lo recuerda? San Marcos miró la necesidad de plasmar las enseñanzas de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo en su evangelio. Evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas. Y recuerde, mi amado hermano, que la semana pasada hablábamos respecto a las parábolas, ¿verdad? Y empezamos a estudiar la parábola del sembrador. Entonces, vamos a titular esta enseñanza: ¿cómo sembrar? ¿Le da la gloria a Dios? Amén. ¿Cómo le dije que se titula? ¿Cómo sembrar? Bien, mi hermano. Solo para repasar, por amor a los que no escucharon, quizá, parábola es una comparación. ¿Lo recuerda? Es algo para comparar en términos generales. Es decir, a grosso modo. Para ser concisos y claros, es con una comparación. Según Pronsato, un teólogo antiguo, las parábolas no ofrecen respuestas fáciles. Escuche, al contrario, aclaran, así como también oscurecen. Revelan, pero también esconden. ¿Le da la gloria a Dios? Resuelven preguntas, pero también abren varias interrogantes. Le repito, según Pronsato, un teólogo antiguo, las parábolas no ofrecen respuestas fáciles. Al contrario, aclaran, así como también oscurecen. Revelan y esconden. Resuelven preguntas, pero también abren nuevas interrogantes. ¿Cómo es esto? Bien, el conocimiento del reino de Dios, mi amado hermano, es dado desde la perspectiva de la soberanía de Dios, porque recuerde algo, dice la Escritura que dice Jehová de los ejércitos: yo tendré misericordia de quien tendré misericordia.
no es del que quiere ni del que corre, dice la Biblia, sino del que yo tengo misericordia, dice el Señor. Entonces, agradezca al Señor, mi hermano, que usted ha sido seleccionado para este propósito, porque no es para todos. ¿Le da la gloria a Dios? Mire cómo dice el capítulo 3, ahí mismo de San Marcos, el versículo 13. Dice, y subió al monte, se refiere al Señor Jesús, y llamó así, ¿a quién? ¿Usted quiso buscar a Dios? No. Honestamente. ¿Usted quiso, verdad, voluntariamente acercarse a Dios? ¿O fueron los problemas? ¿Fue esa vida sin sentido, sin sabor? ¿Fueron los fracasos, los traumas, verdad, al no encontrar paz? ¿Quién lo fue llevando poco a poco a las plantas de nuestro Salvador? Dios siempre nos ha buscado, hermano. Dios, ha sido Dios. Así es que glorifique el nombre de nuestro Señor. Porque si usted está aquí, es porque de acuerdo a la voluntad y la soberanía de Dios, así le plació, gloria al Señor. Él así lo decidió. No fuimos nosotros, mi hermano. Fue Dios quien nos llamó. Pero hay algo importante. La participación de los llamados en el reino y de todos sus asuntos depende de una elección que cada uno de nosotros hacemos. Es decir, de la decisión que hemos tomado. Seguir el Evangelio o ser indiferente a este llamado precioso de parte de Dios para servirle. ¿Escuchó bien? Depende de nosotros, mi hermano. Ya no depende de Dios. Dios en su infinita misericordia le ha placido, en su soberanía tan grande, Él le ha placido, Él ha querido que usted y yo seamos salvos para gloria de su nombre. Pero depende de nosotros ser partícipes de esa grande bendición, de acuerdo a la decisión que tomemos. Dice la Biblia, muchos son los llamados, pero son pocos los escogidos, los elegidos. Mi amado hermano, qué tremendo será el día que la trompeta suene y nuestro Señor Jesucristo aparezca en las nubes. Y yo no quiero pensar, hermano, de verdad le pido a Dios que me ayude cada día a poder obedecer, a poder cumplir el ministerio que Él ha puesto en mis manos. No es fácil, mi hermano. A veces cuando uno empieza, ¿verdad?, con las ideas de querer predicar el Evangelio, uno entra animado, uno entra gozoso, ¿verdad? No me importa lo que venga, yo voy a servirle a Dios. Pero mi amado hermano, a través de las luchas, a través de las pruebas, las críticas, los desánimos llegan. Ahí es donde hay que sacar, ¿verdad?, el carácter del Señor Jesucristo, para poder abrazar a aquel que nos ha traicionado. Aunque Él no lo sepa, que nosotros ya lo sabemos, ¿verdad? Pero hay que abrazarlo, hay que amarlo, como el Señor recibió a Judas, ¿verdad? Comer con Él, darle la bendición de parte de Dios, porque ese es el plan de Dios. Ama a aquellos que te aborrecen, dice. Ora por aquellos que te persiguen, porque qué recompensa tendrás si amas al que te ama, ¿verdad? Es difícil, mi hermano, pero bendecimos a Dios, firmes, adelante, porque el galardón, mi amado hermano y hermana, es grande. Le da la gloria al Señor. El galardón es grande, pero depende ya de nosotros. Nuestro Señor ya hizo su parte. La gracia está dispuesta. Ahora depende de que usted decida si sigue el Evangelio o simplemente le da la vuelta y sigue su vida como si nada hubiera pasado. ¿Se da cuenta? Él llamó a los que Él quiso. Y dice, vinieron a Él. No dice, los trajeron. No dice, los forzaron. Dice, vinieron. Le da la gloria al Señor. Entonces, si usted ya está aquí, mi amado hermano, si usted ha sido llamado y ha decidido por permanecer, sí, a veces nos pesa el no mirar a nuestros hermanos. De verdad, se lo digo de todo corazón. Servidor, yo llego, mi hermano, delante de Dios, lo sabe, y derramo mis lágrimas delante del Señor, porque Dios obra en sus corazones. Amén. Pero también sabe que hay una parte en la Escritura donde el apóstol Juan le dice al Señor, mira Juan, hay cosas por las cuales ya no conviene orar.
Pero mientras el Señor nos preste fuerzas, mi hermano, mientras el Señor nos dé de su gracia, seguiremos insistiendo, mi hermano. Seguiremos insistiendo. Y ojalá el Señor pronto, ¿verdad?, revele esos dones, esos talentos que ha puesto en la vida de todos nosotros. Y nosotros voluntariamente pongamos esos talentos y esos dones al servicio de nuestro Dios. Dele la gloria al Señor. Dice el versículo 10, mi amado hermano. El Señor explica la parábola. Pero ahora viene algo interesante. ¿Cómo le dije que se llamaba la enseñanza de esta tarde? ¿Cómo sembrar? ¿Cómo sembrar? Bien. Y cuando estuvo solo, lea conmigo, versículo 10, le preguntaron los que estaban cerca de él, con los 12. ¿Sobre qué le preguntaron? Sobre la parábola. Cuando estuvo solo. Esa palabra solo se deriva de una palabra en griego que significa únicamente con él. Es decir, cuando los discípulos estuvieron a solas con Jesucristo, y es, mi amado hermano, ese momento en que usted y Dios y nuestro Señor Jesús y el Espíritu Santo se encuentran a solas. ¿Y cuál es ese momento, mi hermano? ¿Cuál es ese momento de intimidad a solas entre usted, entre yo y Dios? La oración. Amén. Le da la gloria a Dios. Cuando usted está, quizá el hijo dormido, el esposo se fue a trabajar y usted aparta un espacio y le dice: Señor, necesito buscar tu rostro. Mi alma te anhela, Señor. Aquí estoy. Ese momento de comunión, en griego, únicamente con Él. ¿Por qué el Señor no les reveló las cosas a los discípulos cuando estaba la multitud? ¿Se ha preguntado eso? ¿Por qué el Señor siempre apartaba a los discípulos? Porque era algo que estaba reservado solo para los que estaban cerca de Jesús. Le da la gloria a Dios. Los misterios de la Escritura, mi amado hermano, serán revelados para aquellos que se acercan a su Señor. ¿Cómo se acerca usted a Dios? A través de la oración. ¿Cómo se acerca usted a Dios? A través del ayuno. ¿Cómo se acerca usted a su Señor? A través de la lectura de la Biblia. ¿Cómo se acerca usted a Dios, mi hermano? Cuando usted decide apartar un espacio para bendecir el nombre de Dios a través de la intimidad. Y de todo corazón le digo, mi hermano, no necesita usted que le avienten cohetes, que le suenen fanfarrias, que le suene el bombo y que todo Zaragoza se entere o que toda la iglesia se entere que usted está en comunión con Dios. No, mi hermano. Dice el Señor Jesús, ustedes cuando oren, ¿qué dice? Enciérrense en su recámara. ¿No lo dice así? Y cerrada la puerta, doblen sus rodillas al Padre. Que su Padre, que los ve en lo íntimo, dice, les recompensará delante de todos. Le da la gloria a Dios. Amén. Y cuando estuvo solo, le preguntaron los que estaban, ¿qué dice? Cerca. Lea su versículo, versículo 10, capítulo 4 de San Marcos. ¿Cómo dice? Y cuando estuvo solo, le preguntaron, ¿quiénes? Los que estaban cerca de él, con los 12, sobre la parábola. Esto no es para cualquiera. Muchos han querido sembrar, es cierto, pero no hay fruto. Muchos han querido, ¿verdad? Porque les ha nacido quizá esa emoción de predicar la palabra de Dios, pero lo han hecho mal. Esto tiene, mi amado hermano, profundidad. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Porque haciendo esto, dice, tu alma salvarás y también de las que te están oyendo. Le da la gloria a Dios. Mi hermano, de verdad, cada vez que nos paramos en este lugar y predicamos este evangelio, lo hacemos con una conciencia de que si lo hacemos mal, el Señor no lo demandará, mi hermano. Pero si lo hacemos bien, el Señor se glorificará a través de su palabra. Amén. Le da la gloria al Señor. Amén. Bien, mi amado hermano. Esto es para los que están cerca del Señor. Cuando estuvo solo,
Le preguntaron los que estaban cerca de él sobre esta parábola. La instrucción correcta, mi amado hermano, llega si usted la busca en oración. Amén. Amén. Y permanece cerca ¿de quién? ¿Del pastor? ¿De su hermano? ¿De quién, mi amado hermano? De Dios. Del Señor Jesucristo. Le da la gloria al Señor. Ahí es donde llega la instrucción correcta. Ahí, en oración, cuando lee la Biblia, cuando ayuna, cuando se congrega, mi hermano, ahí llega la instrucción correcta. ¿Y sabe por qué es de esa manera, mi amado hermano? Porque es el orden de Dios. El Evangelio dice la Escritura que todo lo que se hace para el Señor, que se haga con decencia y con orden. Bendito sea el nombre del Señor. Sigamos adelante, versículo 11. Y les dijo: a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. El 12. Para que viendo, vean y no echen de ver, y oyendo, oigan y no entiendan, porque no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Usted dirá, ¿cómo? ¿Acaso Dios no quiere que el hombre se arrepienta? ¿Acaso Dios no quiere que todos vengan al arrepentimiento y que sus vidas sean transformadas? Sí, mi hermano, sí, pero hay que pagar un precio. ¿Le da la gloria a Dios? Esto no es para todos. Mire, mi hermano, ¿dónde está todo Zaragoza? En este instante. ¿En dónde están? Piense. ¿Acostaditos? Porque ya está el día declinando. ¿Cómodos? Mirando su pantalla de 80 pulgadas. Mirando el fútbol. Y si de repente el Señor permitiera que se arrepintieran y conocieran estas cosas, ¿valdría la pena? ¿Lo valorarían, usted cree? No, mi hermano. Mire, Jesús explica que es necesario pagar el precio por esta razón. Porque se debe de llevar un proceso para que el misterio del reino de Dios sea revelado y la iluminación del Espíritu Santo llegue al corazón verdaderamente. Dele la gloria a Dios. Amén. Es como cuando a usted le dan algo regalado y a usted no le cuesta. ¿Lo aprecia? ¿Recuerda con qué esfuerzo cuando inició, por ejemplo, su vida conyugal? No todo fue miel con hojuelas. Costó o no costó, eran lágrimas. Quizá no había la bendición que hoy había. Pero les pregunto algo, ¿aprecian ahora su hogar? Amén. ¿Aprecian lo que el Señor les ha dado en bendición? A través de pagar el precio. ¿Se da cuenta? Por eso, mi amado hermano, eso es tan valioso. Este evangelio, mi amado hermano, no tiene precio económico. Y por esa razón, no todos lo aprecian. Porque lo oyen y no lo entienden, mi hermano. Ven la bendición de Dios y no la quieren seguir. De verdad. ¿Cuántos han recibido un milagro de parte de Dios? Y Dios les ha respondido y se olvidaron del Señor. Pero les digo algo, mi hermano. Ya no tendrán excusa. El día que estén delante del Señor, el Señor les hará entender. Tal día yo te revelé mi poder. Te mostré mi gloria para que creyeras en mi evangelio. Y no quisiste. El Señor Jesús lloraba sobre la ciudad de Jerusalén. En el año 70, Roma, Tito, destruyó toda la ciudad. El historiador Josefo, mi amado hermano, narra cosas tremendas que se hicieron con el pueblo judío en ese año. Por eso Jesucristo lloró. Y les decía, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces te quise juntar, dice el Señor Jesús, como la gallina junta sus polluelos, y no quisiste? Ahora te diré algo. Llegará el día, le dice el Señor, en que no quedará de ti piedra sobre piedra. ¿Llegó ese día? En el año 70. Jerusalén fue arrasada. Fue sitiada por el ejército romano. Imagínense que Zaragoza fuera cerrada y durante más de 2 años no hubiera
nada que abasteciera esta ciudad, ¿cómo estaría? ¿Se da cuenta? Se comían a los hijos, hermano. Y cuando los romanos entraron, fue tanto el desprecio que sentían por los judíos, que dice que las mujeres, recuerda que el Señor le dice, y tú que estás embarazada, ojalá no te agarren esos días cuando estés en tu preñez, le dice el Señor. ¿Sabe qué hacían? Según el historiador Josefo, sacaban la criatura del vientre de la mujer, metían un gato vivo y cerraban el vientre cosiéndolo. A los hijos, desde las paredes de las murallas, hermanos, los despeñaban y se hacían pedazos. Eso está en la historia. Esto no es ficción, mi hermano, esto fue real. ¿Cuántas veces el Señor ha querido cubrir a Zaragoza? Como la gallina cubre sus polluelos, y no han querido. Se da cuenta, por eso, viendo, no ven, oyendo, no oyen, para que no tomen este evangelio, mi hermano, y lo arrastren y lo menosprecien, porque el evangelio del Señor Jesucristo es algo valioso. Amén. Es un tesoro invaluable, mi amado hermano y hermana. Piense, usted está aquí y ha decidido lo correcto, seguir el evangelio de Jesucristo. Por eso el Señor lo va a capacitar para sembrar. La enseñanza de esta noche, ¿cómo sembrar? Bien, mi amado hermano. Versículo 13, gloria al Señor. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Dos preguntas interesantes, mi amado hermano. Cuando el Señor se refiere y les dice, ¿no sabéis esta parábola? Mire, mi hermano, esta raíz de la palabra sabéis viene del griego entender, pero se desprende de un verbo griego que significa silencio. ¿Por qué, mi hermano? Porque es necesario permanecer callado cuando Dios habla. Toda nuestra opinión. ¿Recuerda cuando Dios llamó a Moisés? Cuando Dios llama, Dios sabe todas las cosas. Lo primero que Dios le dice a Moisés, le dice, quita el calzado de tus pies. Dios no le dice eso, porque el lugar en donde estás es santo. Es decir, esto está apartado. Y como tú has caminado, aquí no te va a servir. Como tú has vivido, aquí no te va a funcionar. Como tú has pensado, tampoco sirve. Como tú has intentado vivir tu vida, aquí en el Evangelio, para las cosas que yo te voy a preparar, no sirve. Y lo primero, mi amado hermano, que debemos entender es que nuestra vida pasada debe de quedar sepultada en lo más profundo de la mar, donde Dios ya lo puso y nunca más se acuerde usted de ella. Porque Dios lo hace. Dice la Escritura que fiel es el Señor, que tomará todo nuestro pecado, toda nuestra maldad, toda nuestra iniquidad y la pondrá en lo más profundo de la mar. Y nunca más se volverá a acordar de esa maldad, de esa desobediencia. ¿Cuánta gente, mi hermano, vive su vida como si Dios no lo hubiera perdonado? ¿Cuánta gente, a pesar de que ha sido por la gracia del Señor llamado para el Evangelio, ponen de pretexto? Es que yo no soy digno. Nadie es digno, mi hermano. ¿Quién? No todos somos pecadores, hermanito. No todos hemos fallado delante de Dios honestamente. ¿Sí o no? ¿Nos hemos equivocado? Sí. ¿Nos hemos desanimado? También. ¿Hemos blasfemado el nombre de Dios? También. Pero Dios, que es rico en misericordia, por eso su misericordia cada día es nueva. Cada mañana estrena usted la misericordia de Dios. No para que usted siga viviendo una vida de pecado, de desobediencia, ¿verdad? Inclinándose siempre hacia el mundo. No. Para que su vida sea santificada, es decir, separada, consagrada para el servicio al Señor. Por eso el Señor tiene misericordia de nosotros. ¿Cómo pues, dice la siguiente pregunta, entenderéis todas las parábolas? Y el verbo entender, mi amado hermano, viene de una raíz griega que significa sabio, extraordinario, conocedor, sensatez. Mira qué precioso. Jesús explica a los que han decidido estar cerca de Él
que para poder conocer, para poder adquirir la sabiduría y la sensatez y ser sembradores de la buena semilla, es necesario 4 cosas, mi hermano. Primero, comprender que es necesaria la comunión con Dios. No hay otra. Orando, leyendo la Biblia, ayunando y congregándose, mi hermano. Mire, yo podría jactarme de muchas cosas, pero el Señor dice, por sus frutos los conoceréis. Eso es, mi amado hermano, lo que yo soy. Eso es. Eso es. Los frutos. Cómo vivimos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos, verdad? Nos cuesta, sí nos cuesta, manito. Pero recuerde cuando cocinó su primer arroz. ¿Le quedó bien? Pues quizá no, pero ¿cómo le queda hoy? Perfecto, ¿verdad? ¿Qué es lo que lo llevó a esa perfección? La práctica. La práctica. Decíamos el miércoles, los buenos hábitos. Somos inconscientes de que somos inexpertos, ¿verdad? Así empezamos en el Evangelio. Pero al empezar y llegar al Evangelio, ahora somos conscientes que seguimos siendo inexpertos, pero seguimos avanzando. Y ahora somos conscientes y empezamos a ser expertos. Y llega el momento en que inconscientemente usted ya es experto, le da la gloria al Señor. Porque le decía yo el miércoles, usted ya no piensa, ¿iré al culto? No, es el día del Señor, tengo que ir. Amén. Estoy cansado, no siento cuerpo, te aguantas, primero es mi Dios. Amén. Es que ya estoy agotado, sí, pero el Espíritu es el que sustenta mi vida. Amén. Necesito alimentarme, amén. Vamos. Inconsciente, pero ya experto en las cosas de Dios. Ya no lo duda. ¿Se ha dado cuenta? Ya sabe desde que, es domingo, a las 5, el culto. Vamos a apurarnos. Hay que hacer todo. ¿Se da cuenta, bonito? Es necesario, en primer lugar, la comunión con Dios. A toda costa, mi hermano. Llueva o truene. Decía mi papá, mire, mi hermano, el día que el Señor me alcanzó fue un día jueves, un 16 de febrero del 2011. Ya el día estaba declinando. Fue la tarde-noche, como esta hora. Al siguiente día era tanta mi gratitud hacia el Señor que yo llamé por teléfono a mi papá. Y le decía yo, papá, empecé a asistir a una iglesia. Gloria a Dios, dijo él. ¿Cuándo? Ayer. ¿Sabe qué hizo él con mi hermana? Al siguiente domingo. No espero mucho. ¿Cuándo te vuelves a congregar? Le digo, pues si Dios quiere el domingo. Manitos, estábamos en el culto. Cuando lo veo entrar a la iglesia con mi hermana Adelina, la mayor de nosotros. Y cuando el hermano pastor Willy le dio la oportunidad, él pasó al frente y dijo, yo tenía que ver con mis propios ojos la respuesta de parte de Dios. Y vino a verme, hermano, desde Martínez de la Torre. Acababa de predicar, estaba cansado. Él estaba, en Puntilla, estaba más lejos todavía. Y desde allá abrió un espacio y me dijo estas palabras. Me dijo, mira, hijo, nazca quien nazca, espiritualmente hablando, decía él. Se muera quien se muera, usted tiene que fijar sus ojos en Cristo. No se fije en nadie más. Quiere llegar a la vida eterna. Dice, yo lo quiero ver. Yo le decía, yo también. Entonces, fije sus ojos en Jesucristo. No mire al hermano, no mire al pastor, no mire a nadie. Usted mire al autor y al consumador de nuestra fe. Le da la gloria al Señor. Para gloria de Dios, hermanos, después de 20 y tantos años de oración, el Señor alcanzó mi corazón ese día. Entonces, mi amado hermano, la comunión con Dios es algo que usted debe de cuidar siempre, siempre. Número 2, aplique lo aprendido, mi hermano. Aplíqueselo usted primero. Dígale a Dios, háblame a mi vida. Cuando usted escuche que alguien va a predicar, eso pídale al Señor. Muchas veces decimos, usa al siervo, Señor, usa al siervo. No, manito, sí que usa al siervo, pero habla a mi corazón. Háblame a mí, no háblale aquí, mira. Mira cómo vive.
¿Cómo viene? No, háblame a mí, Señor, háblame a mí. Aplique lo aprendido, teniendo cuidado de hacerlo tal y como Dios se lo enseña a través de la Escritura. Le da la gloria al Señor. Aquí no entra el punto de vista personal. Es que yo creo que hay que... No, es como la Biblia lo dice. Le da la gloria al Señor. Aplique lo aprendido. Número 3, practique lo que le decía yo, hasta dominar, hasta lograr vencer nuestra antigua manera de vivir. Le da la gloria a Dios. Eso solo se logra con práctica, con constancia. ¿Cómo es que una gota de agua, mi amado hermano, perfora la roca? ¿A través de qué? La constancia, la constancia. En honor a la verdad, ¿cuántos nos quedamos dormidos las primeras veces que intentamos orar de mañana? O nos quedamos dormidos en la noche cuando intentábamos agradecer al Señor. Es cierto, hermanito. Nos vencía el cansancio, nos vencía el sueño. Señor, te doy gracias porque has sido bueno. Al otro día despierta. Yo creo que el Señor me elevó al cielo. Porque ni cuenta me di a qué horas me dormí. Se durmió, manito, se durmió. Pero Dios es bueno, porque Dios mira la intención del corazón. Pero usted lo empieza a practicar hasta que lo domina. Y llega el día, mi hermano, en que no se va a la cama sin doblar sus rodillas. Porque no se siente a gusto. Sabe que el Señor merece la gloria, merece ese momento, ese espacio, esa intimidad usted la necesita. Y Dios también lo hace así. Dice el Señor Jesucristo que muy de noche, ¿verdad? Muy de mañana, dice, siendo muy de noche, el Señor buscaba la comunión con su Padre Celestial. Aprender, ¿verdad? Practicar hasta dominar, hasta lograr vencer nuestra antigua manera de vivir. Número 4, saber que todo lo que ya aprendimos en el punto 1, 2 y 3 tiene un propósito. La comunión con Dios, aplicar lo aprendido y la práctica tiene un propósito. ¿Y cuál es este? Salir a sembrar. Le da la gloria a Dios. Entonces sí está listo para sembrar. Entonces usted está preparado para ir y anunciar las buenas nuevas de salvación. Le da la gloria a Dios. Dice el versículo 14, léalo conmigo. San Marcos 4:14 dice, el que siembra es el que siembra la palabra. Gloria al Señor. Usted, mi hermano, usted es el que siembra. Claro que no sembramos una semilla propia, no sembramos algo nuestro, sembramos solo lo que Dios ha confiado en nuestras manos a través del Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que usted... ¿Se acuerda que hace 8 días hablábamos de un tema precioso, mi hermano? Y decíamos que deberíamos, en la disciplina del cristiano, enseñemos de Jesucristo, ¿recuerda? Hablemos de Jesucristo. Pero había una interrogante, ¿cómo? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo saber si estoy listo? ¿Cómo saber si me va a hacer caso? Ahí están los puntos. Mantenga su comunión con Dios, ore, lea la Biblia, ayune, congréguese, prepárese. Después aplique lo aprendido, siguiendo al pie de la letra lo enseñado. Practique hasta dominarlo y sepa que tiene un propósito al hacer esto. Y es compartir las buenas nuevas de salvación. Ahí es cuando usted siembra. Qué hermoso, hermanos, cuando la gente oye el testimonio de un hombre o de una mujer transformado por el poder del Evangelio. Es precioso. ¿Sabe por qué? Porque su vecino se pregunta, ¿y cómo le hizo? Acuérdate hace unos años cómo vivía. Vivían del chongo él y su esposa. Y míralos hoy. Cantan, alaban a Dios. Todo cambia, hermano. De verdad todo cambia. Todo es diferente cuando el Evangelio llega a la vida del hombre. Amén. Entonces, mi amado hermano, si comprendemos que el mandato del Señor Jesucristo es salir a sembrar a todo el mundo sin hacer acepción de personas, le da la gloria a Dios, sin negarse aún por lo difícil o distante que esté el terreno a sembrar, sin desanimarse, manito, por no ver los frutos rápidamente. Sepa siempre, manito, que esa semilla por sí misma, eso que usted comparte, es vivo, es eficaz. Dice la carta a los Hebreos, es como una espada de doble filo. Da la gloria al Señor.
Hemos comprendido esto, manito. ¿Cómo sembrar? ¿Ya comprendió? Entendimos, mi hermano, que Dios ha dispuesto todo en su palabra. Solo tenemos que escuchar el llamado, tomar la decisión de pagar el precio. Y cuando usted empiece a pagar el precio, haga estas 4 cosas. Y le aseguro, mi hermano, que el vecino, el papá, el hijo, el hermano, el necesitado de Dios, caerá rendido a las plantas del Señor, porque no podrá resistirse. Usted siembra, dice el apóstol Pablo, yo sembré, Apolo regó, pero el que da el crecimiento es nuestro Padre eterno. Amén, amén. Póngase de pie, mi amado hermano. Dele la gloria a Dios. Reflexione. Si usted ha intentado sembrar y no ha visto los frutos, quizá algo nos brincamos, ¿verdad?, del proceso que el Señor Jesús nos muestra a través de su palabra. Hay que estar cerca de Jesús. Hay que buscar un espacio cerca con Él. Cuando estuvo solo, le preguntaban y Él les respondió. Él les dio los pormenores y Él les dijo, es necesario que comprendan esto. Les decía, es necesario que ustedes se deben de preparar para sembrar, porque si comprenden esto, todas las demás parábolas, lo dice así la Escritura, las podrán comprender. ¿Le da la gloria al Señor? Incline su rostro. Demos gracias a Dios. Padre amado, bendito sea su nombre. Usted nos ha llamado a una vida en santidad, es decir, una vida apartada y consagrada para usted. Usted nos hizo libres de las garras de los vicios, de la maldad, del pecado, de todo aquello que nos enemistaba con el reino de los cielos. Pero no nos hizo libres para gozar de un libertinaje. Ahora somos siervos de aquel que dio su vida por nosotros. Y en esa actitud de obediencia, Señor, queremos servirle y servirle bien. Es necesario que ahora que usted nos ha dado la instrucción, cómo sembrar su palabra, lo hagamos, Señor. Yo le pido por la vida de mi hermano y de mi hermana que están escuchando su palabra. Donde ellos se encuentren, Señor, si lo hacen a través de las redes sociales, mi Señor, que su palabra, mi Señor, llene su vida, llene su corazón y que su Espíritu Santo les guíe. También le pido por la iglesia Casa del Alfarero. Mi Señor, la iglesia crece si por obra de Dios crece. Ayúdenos, Señor. Hay tanta necesidad. Estamos mirando cómo la maldad se está multiplicando. Y es necesario que su pueblo, Señor, levante la mano. Heme aquí, Señor. Heme aquí. Envíame a mí. Mi Señor, ayúdenos de verdad. Que Zaragoza sea para Cristo. Que todos aquellos que ya han escuchado el Evangelio ahora se rindan a los pies del Señor Jesús. Que tengan un encuentro personal con su Salvador y que genuinamente se conviertan en fieles seguidores del Evangelio. El cristiano es aquel que conoce y ama a Jesucristo y que a pesar de las pruebas no se desanima, a pesar de los problemas sigue adelante, Señor. Ayúdenos, Padre, le necesitamos cada día más, porque cada vez, Señor, las pruebas son fuertes. Cada vez Satanás también cambia sus estrategias, las moderniza, las actualiza. Y la iglesia no se puede quedar atrás. Necesita conocer más de su palabra, sumergirse en el conocimiento de su palabra a través de la oración, del ayuno, de congregarnos, de estudiar su palabra, mi Señor. Y usted hable a nuestras vidas para que seamos avisados y estemos velando en todo tiempo, Señor, porque usted viene pronto por su iglesia.